Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Subí a las escaleras con la compra en la mano cuando la portera del edificio, una mujer mayor de mirada cansada pero firme, se acercó a mí con disimulo. Sin decir apenas nada, deslizó un papel doblado en mi palma y susurró con voz temblorosa: «Léelo en casa, es sobre tu marido». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Su gesto era serio, como si lo que me entregaba pudiera cambiarlo todo. Apenas tuve tiempo de asentir antes de que se alejara, fingiendo volver a regar las plantas de la entrada. Subí al piso con el corazón latiendo desbocado, incapaz de concentrarme en nada más que en ese trozo de papel que quemaba entre mis dedos. No podía imaginar qué clase de secreto estaba a punto de descubrir. Al llegar al salón dejé las bolsas de la compra en el suelo y me senté en la mesa, observando aquel billete doblado como si fuera dinamita a punto de estallar. Mis manos temblaban al abrirlo, y por un instante dudé si quería realmente leerlo. Me preguntaba qué podía tener de tan grave para que la portera, una mujer discreta que jamás se metía en asuntos ajenos, me lo entregara de esa manera. El silencio del piso parecía más denso de lo normal, como si la casa entera esperara la revelación. Respiré hondo y alisé el papel, preparada para enfrentar lo que fuera. Aún no sabía que esas palabras iban a romper la poca tranquilidad que me quedaba en la vida. La caligrafía era apresurada, casi ilegible, pero el mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago: «Cuando tú sales a trabajar, tu marido trae a otra mujer a vuestra casa. No digas que fui yo quien te lo contó». Me quedé helada, con la respiración entrecortada, leyendo una y otra vez aquellas líneas que parecían veneno. El aire del salón se volvió irrespirable, como si el techo se me viniera encima. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies, y de pronto todo lo que creía seguro se tambaleó. Era imposible no recordar las veces que él se quedaba en casa con cualquier excusa, mientras yo me esforzaba en la oficina. Las piezas del puzzle empezaban a encajar de la peor manera. Me levanté de golpe, empujando la silla contra la pared, incapaz de contener las lágrimas que brotaban sin control. No quería creerlo, necesitaba pensar que se trataba de un error, de una mentira maliciosa. Pero la letra nerviosa del billete transmitía más miedo que maldad, como si hubiera sido escrito a contrarreloj por alguien que no podía callar más. Caminé por el piso sin rumbo, pasando de la rabia a la negación, de la tristeza al desconcierto. Miré las fotos familiares en el aparador y me parecieron ajenas, como si pertenecieran a otra vida. Esa noche comprendí que nada volvería a ser igual. Me repetía a mí misma que debía ser un malentendido, que quizá alguien envidioso quería hacerme daño. Recordaba los gestos cotidianos de mi marido, los mensajes rápidos al salir del trabajo, los besos distraídos, las noches en las que decía estar cansado. Intentaba aferrarme a cualquier detalle que me diera tranquilidad, pero todo parecía tener ahora un doble filo. Las palabras del billete resonaban sin descanso en mi cabeza, y por más que buscaba una explicación lógica, no encontraba ninguna que no me destrozara. La idea de que otra mujer hubiera estado en mi salón, en mi sofá, me revolvía el estómago. Esa noche apenas dormí, atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. Parte de mí quería confiar ciegamente en él, no abrir la puerta al horror de la traición. Pero otra parte, más realista, me decía que no podía ignorar una advertencia tan precisa. La portera nunca había sido una mujer de chismes, su seriedad al entregarme el papel me perseguía en sueños. Miraba el techo de mi dormitorio y sentía que mi matrimonio pendía de un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. Lo que más dolía no era la sospecha en sí, sino la certeza de que pronto tendría que comprobarlo con mis propios ojos. No concilié el sueño en toda la noche, dando vueltas en la cama con el billete aún en la mesilla como si me vigilara. A cada minuto que pasaba sentía más necesidad de confirmar por mí misma si aquello era cierto. Al amanecer tomé la decisión, fingiría que iba a trabajar como siempre, pero en realidad me quedaría cerca del edificio para vigilar desde la calle.
Preparé la ropa y salí con la cartera, dejando todo igual para que él no sospechara nada. Caminé hasta la parada del autobús, pero en vez de subir, me escondí en un banco cercano al portal. Era un plan arriesgado, pero no podía seguir viviendo con la duda. Allí me quedé, con el corazón acelerado y la sensación de que todo mi mundo dependía de lo que viera. La gente iba y venía por la acera, los vecinos salían con prisas, y yo intentaba pasar desapercibida tras unas gafas de sol. Cada vez que escuchaba un motor acercarse, mi respiración se agitaba. Me temblaban las manos, pero no de frío, sino de miedo a descubrir una verdad que podría destrozarme. El reloj parecía moverse más despacio que nunca, marcando los segundos como cuchilladas en mi pecho. Solo quería que la realidad me diera una prueba definitiva para acabar con la incertidumbre. El tiempo se volvió insoportable, cada minuto parecía una eternidad. Observaba la puerta del portal como si fuera un escenario donde podía aparecer en cualquier momento la traición. Mis ojos no se apartaban de allí, con una mezcla de ansiedad y esperanza, rezando porque todo fuese una confusión. Pero cuanto más pasaban los minutos, más se alimentaba en mí la certeza de que pronto llegaría la respuesta. La ciudad seguía con su rutina, pero yo sentía que mi vida estaba congelada, atrapada en esa esquina. Era como si todo lo que había vivido se redujera a ese instante de espera. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Me preguntaba si la mujer sería alguien conocida, si habría pisado mi cocina, dormido en mi cama, tocado mis cosas. El corazón me latía tan fuerte que tenía miedo de que los transeúntes pudieran escucharlo. Sentía un calor extraño subiendo por mi cuello, un nerviosismo que me ahogaba. Miraba el móvil cada pocos segundos, como si esperar noticias de alguien me diera calma, pero en realidad lo único que esperaba era ver aparecer el coche de mi marido. La angustia se clavaba en el estómago como una piedra imposible de digerir. Cuando empezaba a creer que todo había sido una locura de mi imaginación, vi a lo lejos un coche conocido doblar la esquina. Reconocí la matrícula de inmediato, era el nuestro. Mi respiración se detuvo de golpe y mis manos se crisparon en el banco. El coche se detuvo frente al portal, con una calma que me resultó insultante. Mi marido bajó del vehículo. No estaba solo, del asiento del copiloto salió una mujer joven, con el pelo cuidadosamente peinado y un abrigo elegante que resaltaba su figura. Reían juntos, como si compartieran un secreto que les hacía intocables. La sangre me hirvió al ver cómo se dirigían hacia la entrada del edificio con naturalidad, como si ella fuera la dueña de mi casa. No había dudas, aquel billete no era un invento, era la verdad más cruel. Sentí como la rabia se mezclaba con la humillación, un fuego que me quemaba por dentro. Cada paso que daban hacia el portal era como un golpe en el pecho. Me llevé la mano a la boca para no gritar, obligándome a mantener la calma mientras mi mundo se derrumbaba delante de mis propios ojos. Ya no había marcha atrás, la traición estaba confirmada. Me quedé paralizada, con un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. El corazón me golpeaba el pecho con una furia desconocida, como si quisiera escapar de mi propio cuerpo. Vi cómo mi marido abría la puerta del portal a esa mujer con una sonrisa cómplice que jamás me había dedicado en los últimos años. La rabia me recorrió de arriba a abajo, una mezcla insoportable de celos y humillación. Dudé durante unos segundos si seguir observando en silencio o correr hacia ellos y enfrentarlos. No soportaba la idea de verles compartir mi espacio como si yo no existiera. La decisión se apoderó de mí en cuestión de segundos. Ya no podía aguantar escondida, consumiéndome en un banco mientras ellos profanaban mi hogar. Me levanté con determinación, sintiendo que cada paso hacia el portal era un desafío contra el dolor que me devoraba. La respiración me salía entrecortada, pero el orgullo herido me mantenía firme. No había vuelta atrás, necesitaba verlos con mis propios ojos dentro de mi casa, necesitaba enfrentar la verdad de frente. El miedo a lo que encontraría se mezclaba con la valentía de quien ya no tiene nada que perder.
Entré en el portal con un silencio que me helaba la sangre, intentando que mis pasos no resonaran en el mármol del suelo. El ascensor estaba ocupado, así que decidí subir las escaleras para no darles tiempo a esconderse ni inventar excusas. Cada peldaño era un peso insoportable, como si llevara el dolor atado a mis tobillos. La barandilla fría se clavaba en mi mano sudorosa mientras ascendía con un temblor que no lograba controlar. Sentía que el aire se hacía más espeso a cada piso, sofocándome con la certeza de lo que iba a presenciar. La rabia se mezclaba con el miedo, en una tormenta imposible de detener. El eco de mis pasos me retumbaba en los oídos, haciéndome más consciente del silencio sepulcral del edificio. Imaginaba a los vecinos tras las puertas, escuchando, sabiendo quizá más de lo que yo había querido ver. Subí despacio, con los dientes apretados y las lágrimas contenidas, decidida a no derrumbarme antes de tiempo. Cuando llegué a mi planta, me detuve unos segundos frente a la puerta, apretando las llaves entre mis dedos como si fueran un arma. El metal frío me devolvió la última dosis de valor que necesitaba. Con un gesto seco introduje la llave en la cerradura, preparada para lo inevitable. La puerta se abrió con un chirrido que me desgarró los nervios, y lo que vi al entrar me dejó clavada en el suelo. Allí estaban, en mi sofá, abrazados como si estuvieran en un lugar que les pertenecía. La mujer reía con descaro, apoyada en el pecho de mi marido, mientras él la acariciaba con una ternura que ya no recordaba en mi piel. El olor del perfume ajeno impregnaba el aire del salón, mezclándose con los recuerdos de mi vida cotidiana. Todo me pareció ajeno, como si hubiera entrado en una casa que ya no era mía. El corazón se me partió en mil pedazos al contemplar la traición materializada ante mis ojos. El silencio se rompió con mi propia respiración agitada, que resonó más fuerte que cualquier grito. Ellos levantaron la cabeza de golpe, sorprendidos, como animales cazados en plena guarida. Sus rostros pasaron del placer a la incomodidad en cuestión de segundos, incapaces de disimular lo evidente. El tiempo pareció detenerse, cada segundo era un cuchillo que me atravesaba. La rabia contenida durante horas se desbordó, empujándome a entrar con pasos firmes hacia el salón. Ya no era una sospecha, ya no era un rumor, estaba frente a la prueba más cruel de la traición que me habían impuesto. Un impulso irrefrenable me atravesó y grité su nombre con tanta fuerza que sentí desgarrarse mi propia garganta. El eco retumbó en las paredes, sacudiendo cada rincón de la casa como un trueno. La mujer se apartó sobresaltada, con los ojos muy abiertos, mientras él quedaba paralizado, pálido como si hubiera visto un fantasma. La tensión en la sala era insoportable, como si el aire se hubiera vuelto de plomo. No podía dejar de mirarles, sintiendo que mi rabia y mi dolor eran más fuertes que cualquier palabra. Mi cuerpo entero temblaba, pero era un temblor de furia y dignidad herida. Mis pasos resonaron pesados al acercarme, marcando el ritmo de mi desesperación. Mi marido intentó articular una excusa, pero solo balbuceó sonidos incoherentes que aumentaron mi desprecio. La mujer me observaba con un gesto insolente, como si no tuviera nada que esconder. El silencio de segundos se volvió insoportable hasta que volví a gritar, dejando escapar todo el dolor que me consumía. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás, que mi vida había cambiado para siempre. Y aún así, necesitaba escuchar de su boca la verdad que había intentado ocultar. Le exigí explicaciones con la voz quebrada, pero firme, como si cada palabra fuera un golpe que lo obligara a reaccionar. Él, incapaz de sostenerme la mirada, intentaba justificar lo injustificable, diciendo que todo era un error, que nada significaba. Antes de que pudiera seguir, la mujer intervino con un descaro hiriente, asegurando que llevaban meses juntos y que yo era solo la oficial, pero no la única. Esas palabras cayeron sobre mí como cuchillas, arrancándome la poca calma que me quedaba. La rabia me cegaba, pero no quería llorar delante de ellos. Sentía que cada frase suya me arrancaba un pedazo de dignidad. Me acerqué aún más, mirándola directamente a los ojos,
desafiando su provocación con un silencio cargado de odio. Mi marido se interpuso torpemente, pidiéndome que me calmara para no montar un escándalo delante de los vecinos. Ese detalle fue lo que más me hirió, le importaba más la opinión ajena que mi sufrimiento. Mis manos se crisparon, conteniendo el impulso de golpear algo, cualquier cosa, para liberar el dolor. La tensión se desbordaba en un intercambio de reproches y gritos que parecían no tener fin. En ese momento supe que lo que se había roto no se podría recomponer jamás. Sentí que el aire me faltaba, como si las paredes se cerraran sobre mí en una prisión invisible. En lugar de pedirme perdón, mi marido insistía en que bajara la voz, como si yo fuera la culpable de aquella vergüenza. La mujer, envalentonada por su silencio cómplice, me lanzó una mirada de triunfo que me desgarró por dentro. Era como si me estuvieran expulsando de mi propio hogar, robándome no solo la confianza, sino también el respeto. Mis piernas temblaban, pero me mantuve de pie, negándome a derrumbarme delante de ellos. Mi orgullo era lo único que aún me sostenía en pie. Cada palabra que él pronunciaba era un golpe más fuerte que la anterior, recordándome que mi dolor no le importaba lo suficiente. La sensación de humillación era insoportable, como si la traición se multiplicara al presenciar su indiferencia. Sentí como las lágrimas ardían en mis ojos, pero me obligué a tragarlas, a no darles la satisfacción de verme rota. En ese instante comprendí que ya no había espacio para el perdón ni para las dudas. Estaba sola frente a dos cómplices que habían jugado con mi vida a mis espaldas. Y esa certeza se clavó en mí con una brutalidad irreparable. El corazón me ardía en el pecho, y sin pensarlo avancé hacia ella con una fuerza que ni yo misma reconocía. La agarré del brazo y, pese a sus protestas, la empujé hacia la puerta con una determinación ciega. Ella intentaba resistirse, pero la rabia me daba un poder que jamás había sentido. Mi marido apenas reaccionaba, atrapado entre el miedo y la vergüenza, incapaz de detenerme. Con un portazo que resonó en todo el edificio, la eché de mi casa como quien expulsa a un intruso. El silencio posterior era denso, casi insoportable, y mis manos aún temblaban de rabia contenida. Me quedé unos segundos apoyada en la puerta, intentando recuperar la respiración, mientras él permanecía en el salón con la mirada perdida. No sentía miedo, sino una indignación tan grande que anulaba cualquier otra emoción. Sabía que los vecinos habían escuchado todo, pero ya no me importaba lo que pudieran pensar. Me giré despacio y lo miré con el odio más profundo que jamás había sentido por alguien. El salón, que antes había sido mi refugio, se había convertido en un campo de batalla. Y él, en mi mayor enemigo. Él, con la voz rota y el rostro desencajado, intentó justificar lo que ya no tenía justificación. Admitió que llevaba meses viéndose con ella, que no era amor, sino una distracción frente a la rutina. Esas palabras fueron como veneno, porque reducían nuestro matrimonio a algo prescindible. Me dolió más la frialdad con la que lo decía que la traición en sí misma. Era como si mi dolor no tuviera peso en su conciencia, como si yo fuera un simple obstáculo en su vida. Cada frase suya era una daga que se hundía más en mi pecho. Me senté en el sofá donde minutos antes había visto a esa mujer reír, intentando contener las lágrimas que quemaban mis ojos. No quería darle el poder de verme derrotada, aunque por dentro me estaba desmoronando. Él me observaba con un aire cansado, como si esperara comprensión en lugar de reproches. Aquella indiferencia me hirió más que cualquier grito, porque me mostraba que ya no quedaba nada entre nosotros. No había arrepentimiento, solo excusas vacías. Y en ese momento supe que el final ya era inevitable. La rabia me devolvió las fuerzas que la tristeza intentaba arrebatarme. Lo miré fijamente y le dije que se marchara, que ya no quería compartir un techo con un traidor. Mis palabras salieron firmes, aunque por dentro me temblaba el alma. Él trató de calmarme, diciendo que estaba exagerando, pero ya no había espacio para sus mentiras.
La dignidad se había impuesto al miedo, y comprendí que no podía seguir soportando aquella farsa. Esa noche debía terminar nuestra vida en común. Me levanté con determinación y le señalé la puerta, obligándole a recoger sus cosas de inmediato. Él dudó unos segundos, sorprendido por mi firmeza, pero finalmente tomó sus llaves sin pronunciar palabra. El silencio entre nosotros era más cruel que cualquier discusión. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies, pero también un alivio extraño recorría mi cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, yo decidía mi propio destino. Y esa decisión, aunque dolorosa, me dio la primera chispa de libertad. Cuando él salió cerrando la puerta, el pasillo entero parecía guardar un silencio incómodo. Sabía que los vecinos habían escuchado todo, pero ninguno se atrevía a abrir la puerta. Caminé tras él unos segundos y noté cómo las miradas se escondían tras las rendijas, como cuchillos que me atravesaban sin compasión. Bajó las escaleras sin mirarme, mientras yo me quedaba petrificada, con el corazón roto y la respiración agitada. Fue la caminata más larga de mi vida. Sentí que cada peldaño que él descendía era un trozo de mi matrimonio que se desmoronaba. Aquella soledad pesaba más que cualquier insulto. Volví a entrar en casa con las manos heladas, cerrando la puerta como si quisiera aislarme del mundo entero. El eco de sus pasos aún resonaba en mi cabeza, mezclándose con el vacío insoportable de un hogar que ya no era el mismo. Miré alrededor y cada rincón me recordaba lo sucedido, como si las paredes hubieran sido testigos y no pudieran perdonar. Me senté en el suelo del salón, agotada, con el cuerpo vencido por la rabia y la tristeza. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar, solo un silencio denso que me envolvía. En ese momento supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Bajé más tarde a tirar la basura, intentando no pensar en nada, cuando me encontré a la portera esperándome en la entrada. Tenía los ojos cargados de compasión y me ofreció su mano con un gesto sincero. Me dijo que había visto demasiado tiempo la misma historia repetirse y que no podía callar más. Su voz era suave, pero firme, como quien habla desde la verdad aunque duela. Me confesó que llevaba meses observando la rutina de mi marido y aquella mujer entrando en el portal cuando yo no estaba. Sus palabras me confirmaron que el billete no era una invención, sino la realidad más cruda. Sentí un alivio extraño al escucharla, como si por fin alguien compartiera el peso de mi dolor. Le agradecí con un hilo de voz, porque las lágrimas ya no me dejaban hablar con claridad. Ella me abrazó con la calidez de una madre, dándome una fuerza que yo creía perdida. No era solo la portera del edificio, en aquel instante era la única persona que me sostenía en medio de la tormenta. Me recomendó que pensara en mí, que no me dejara hundir por alguien que no me valoraba. Ese consejo sencillo se grabó en mi memoria como un faro en medio de la oscuridad. Los días siguientes fueron un calvario. Apenas probaba bocado y me encerraba en mi habitación con las persianas bajadas, incapaz de enfrentar la luz del día. La cama se convirtió en una prisión donde las horas pasaban lentas, con lágrimas que parecían no terminar nunca. El teléfono sonaba, pero no tenía fuerzas para contestar, ni siquiera a las amigas que se preocupaban por mí. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma se había quedado rota en aquel salón donde descubrí la traición. Sentía que todo lo que había construido se había desplomado de golpe. Era un dolor físico y emocional que me consumía entera. El espejo del baño me devolvía una imagen irreconocible, ojeras profundas, labios resecos y una mirada apagada. No quería que nadie me viera así, por eso evitaba salir incluso a comprar lo básico. El silencio de la casa era insoportable, un recordatorio constante de que él ya no estaba y de que me había dejado con un vacío inmenso. Cada rincón hablaba de nosotros, pero yo solo veía engaño y desilusión. No encontraba sentido a nada, como si el futuro hubiera desaparecido de mi horizonte. Y en ese abismo comprendí que tenía que decidir si seguir hundida o empezar a levantarme. Después de varios días encerrada, comprendí que no podía seguir sola con aquel peso en el pecho.
Cogí el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi madre, que siempre había sido mi refugio en los peores momentos. Cuando escuché su voz al otro lado, las lágrimas se desbordaron como si la contención de días enteros hubiera explotado de golpe. Apenas pude articular las palabras, pero logré contarle lo sucedido entre sollozos. Hubo un silencio breve, y luego me dijo con calma que hiciera las maletas y me fuera a su casa unos días. Ese gesto fue como una cuerda tendida cuando me estaba ahogando. Colgué el teléfono con un sentimiento de alivio y tristeza mezclados, consciente de que necesitaba ese apoyo para no derrumbarme del todo. Preparé una pequeña bolsa con lo esencial, evitando mirar demasiado los objetos que recordaban mi vida de pareja. Cada prenda que guardaba era un recordatorio del engaño que había vivido sin darme cuenta. Al salir de casa, respiré hondo, como si abandonara una cárcel invisible que me había atrapado. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos ya no estaba sola en medio de aquella tormenta. Y esa certeza me dio un primer atisbo de calma. Al llegar a la casa de mi madre, me recibió con un abrazo largo y fuerte que me hizo sentir como una niña perdida. Sus ojos reflejaban dolor por verme tan rota, pero también una determinación que me conmovió. Me llevó a la cocina y me obligó a comer algo, como si supiera que la comida también podía devolverme un poco de fuerza. Cuando terminé de contarle todo, me miró fijamente y me dijo: no te hundas. Haz valer tus derechos. No permitas que te robe la dignidad. Aquella frase resonó en mí como una orden imposible de ignorar. Me quedé en silencio, procesando sus palabras, sintiendo cómo me devolvían poco a poco la energía que creía perdida. Ella no me habló con lástima, sino con firmeza, recordándome que todavía tenía el control de mi vida. Me aseguró que no estaba sola y que siempre tendría su apoyo, pasara lo que pasara. Esa noche dormí en la habitación de mi infancia, rodeada de recuerdos que me reconectaban con mi esencia. Por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos sin sentir el peso de una sombra encima. El consejo de mi madre fue el primer paso hacia mi reconstrucción. Al día siguiente, con la voz de mi madre aún retumbando en mi cabeza, decidí dar un paso más. Pedí cita en un despacho de abogados en Madrid, decidida a informarme de mis derechos. Entré en aquella oficina con nervios, pero también con una determinación que no había sentido en días. El letrado me escuchó con atención, tomando notas mientras yo relataba todo lo ocurrido. Cuando terminé, me explicó con claridad qué podía reclamar en caso de separación y cómo proteger mis bienes. Sus palabras fueron como una brújula en medio del caos que vivía. Me habló de la vivienda, de las cuentas conjuntas y de la posibilidad de solicitar medidas provisionales para evitar abusos. Cada detalle que mencionaba me hacía comprender que no estaba indefensa, que aún podía recuperar el control. Salí de la reunión con la sensación de que, aunque el camino sería largo y duro, había una salida legal para protegerme. Caminé por las calles de la ciudad con una mezcla de miedo y alivio, consciente de que acababa de abrir una puerta sin retorno. La decisión de acudir a un abogado marcaba el inicio real de mi nueva vida. Cuando el abogado revisó los movimientos de la cuenta compartida, su expresión cambió a una seriedad absoluta. Había retiradas importantes de dinero en efectivo que yo nunca había autorizado ni conocido. El corazón me dio un vuelco al imaginar en qué se lo habría gastado: cenas, regalos y viajes con esa mujer. Sentí un asco indescriptible, como si me hubieran robado no solo dinero, sino también años de sacrificios y esfuerzo. Aquella traición no era solo sentimental, también era económica, un golpe directo a mi confianza. El abogado me aseguró que esos movimientos serían clave en el proceso. Salí de la oficina con un nudo en la garganta y las manos heladas, caminando entre la gente que iba y venía sin saber nada de mi infierno. Recordé cuántas veces había confiado ciegamente en él, entregándole las cuentas mientras yo me ocupaba del hogar. Ahora entendía que esa confianza había sido su arma para engañarme mejor. La rabia me mantenía en pie, dándome la fuerza necesaria para no rendirme.
Ya no se trataba solo de un matrimonio roto, se trataba de defender mi dignidad y lo que era mío. En ese momento juré que no permitiría que me dejara con las manos vacías. Con la información en mis manos, inicié de inmediato el proceso de separación. El abogado me explicó los pasos a seguir y presentó una solicitud de medidas provisionales para proteger mis bienes. Escuchar cómo ponía en palabras todo lo que yo sufría me dio un extraño consuelo, como si por fin alguien me defendiera. No era una venganza, era justicia, y me aferré a esa idea como a un salvavidas. Sabía que el proceso sería largo y doloroso, pero también era el único camino para recuperar mi vida. Firmé los documentos con una mezcla de miedo y alivio en el corazón. Al salir del despacho, respiré hondo y sentí que el aire entraba por primera vez en mis pulmones con fuerza. Cada paso que daba por la calle era un recordatorio de que ya no estaba paralizada, que me había puesto en movimiento. No sabía cómo sería el futuro, pero al menos había dejado de ser una víctima pasiva. La decisión de iniciar el proceso legal era un antes y un después en mi historia. Aunque el dolor seguía latiendo, sentí una chispa de libertad recorriéndome las venas. Por fin estaba haciendo algo por mí misma. No tardó en llegar la respuesta. Una tarde, mientras estaba en casa de mi madre, mi marido apareció furioso con la notificación en la mano. Su rostro desfigurado por la rabia me hizo comprender hasta qué punto lo había herido mi decisión. Me gritó que yo no sobreviviría sin él, que me quedaría sola y arruinada. Sus palabras eran un intento desesperado de intimidarme, de hacerme retroceder. Pero lo único que consiguió fue aumentar mi determinación de seguir adelante. Ya no era la mujer sumisa que soportaba en silencio. Lo miré con firmeza, sin bajar la vista, y le pedí que se marchara antes de que llamara a la policía. Su sorpresa fue evidente, no esperaba encontrar a una mujer segura de sí misma, capaz de plantarle cara. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, miedo a perder el control que había tenido sobre mí durante años. Se marchó dando un portazo, jurando que me haría pagar por todo. Yo, en cambio, me quedé en pie, temblando pero orgullosa, consciente de que ya no podía doblegarme. Ese enfrentamiento selló mi decisión definitiva de no mirar atrás. Cuando volvió a llamarme para intentar convencerme, ya no encontró a la misma mujer frágil que había dejado atrás. Le respondí con calma, pero con una firmeza que me sorprendió incluso a mí: prefiero estar sola que vivir contigo en la mentira. Su silencio al otro lado del teléfono me confirmó que no esperaba aquella determinación. Intentó reírse, diciendo que estaba dramatizando, pero ya no me afectaban sus burlas. Era yo quien tenía el control de la conversación y no él. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo de mis propias palabras. Colgué sin titubear, dejando que ese gesto marcara una frontera definitiva entre los dos. No hubo lágrimas, ni dudas, ni miedo, solo la certeza de que había elegido la dignidad por encima de la costumbre. El eco de mis palabras seguía resonando en mi cabeza, dándome fuerza para afrontar lo que viniera después. Sabía que el camino sería duro, pero también que no volvería a ceder ante sus manipulaciones. Aquel instante fue un punto de inflexión en mi vida, una declaración de independencia emocional. Ya no era la mujer engañada, era la mujer que se levantaba. Con el paso de los días, fui descubriendo que no estaba tan sola como pensaba. La portera, que había iniciado todo con su billete, me saludaba con respeto cada mañana y me daba ánimos. Algunos vecinos, que al principio fingían no saber nada, empezaron a acercarse con palabras de apoyo. Me confesaron que habían visto entrar y salir a esa mujer en varias ocasiones, pero que no sabían cómo advertirme. Escuchar aquello fue doloroso, pero también me dio la certeza de que yo no estaba loca. La verdad había estado frente a mí mucho antes de que pudiera verla. Una vecina mayor me llevó un bizcocho una tarde y me dijo que admiraba mi valentía por enfrentar la situación. Otro vecino me ofreció acompañarme al juzgado si lo necesitaba,
como testigo de lo que había visto. Ese respaldo inesperado me hizo sentir un poco menos expuesta, un poco más fuerte. La humillación pública se transformaba en un reconocimiento silencioso de mi coraje. Cada gesto de solidaridad era un ladrillo en la reconstrucción de mi autoestima. Comprendí que, a veces, el apoyo aparece donde menos lo esperas. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba, y me encontré frente a frente con él en la sala del juzgado. Los documentos con los gastos injustificados estaban sobre la mesa, pruebas que él no podía negar. Su abogado intentó justificar aquellas retiradas de dinero, pero el juez no se dejó engañar. Yo, con la voz firme, relaté los meses de engaño y el dolor de descubrirlo en mi propia casa. Cada palabra era un desgarro, pero también una forma de liberar la verdad que había estado encerrada tanto tiempo. Era mi oportunidad de que todo quedara al descubierto. Cuando llegó su turno de hablar, bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la evidencia. El juez le pidió explicaciones directas, y su silencio solo reforzó mi versión de los hechos. Sentí como la balanza de la justicia empezaba a inclinarse a mi favor. No era una victoria aún, pero sí un paso fundamental hacia mi libertad. Al salir de la sala, respiré aliviada, como si hubiera dejado allí una parte del dolor que me consumía. Sabía que la sentencia aún tardaría, pero la esperanza ya estaba de mi lado. El día de la sentencia amaneció gris, con un silencio en el aire que me erizaba la piel. Entré en la sala con el corazón acelerado, consciente de que aquel momento definiría mi futuro. El juez leyó con voz firme el resultado, me concedía la vivienda familiar y una parte de los bienes comunes, reconociendo los daños causados por su conducta. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero me obligué a mantenerme erguida mientras escuchaba cada palabra. Mi marido bajó la cabeza, derrotado, incapaz de sostener la mirada. Por fin la justicia estaba de mi lado y su poder sobre mí había terminado. El silencio posterior fue ensordecedor, como si todo el mundo contuviera la respiración. Yo me limité a cerrar los ojos un instante, dejando que una oleada de alivio recorriera mi cuerpo. Era el final de una etapa oscura que me había consumido, pero también el inicio de otra que aún no sabía cómo sería. Al salir del juzgado, sentí la luz del día con una intensidad nueva, como si me devolviera la vida. No hubo celebración, solo una paz silenciosa que se instaló en mí. Había recuperado lo más importante, mi dignidad. Las primeras noches en la vivienda sola fueron extrañas, llenas de recuerdos que me acechaban desde cada rincón. Sin embargo, poco a poco empecé a dormir mejor, sin la sombra constante de la traición rondando mi mente. La calma fue llegando despacio, como una brisa suave después de una tormenta devastadora. Redescubrí el placer de preparar una cena tranquila, de escuchar música sin interrupciones, de leer un libro en silencio. Era un proceso lento, pero cada pequeño gesto me recordaba que estaba viva y que tenía derecho a ser feliz. La casa volvía a respirar conmigo. Con el tiempo aprendí a transformar aquel espacio en un lugar nuevo, lleno de detalles que hablaban solo de mí. Pinté una pared de otro color, cambié algunos muebles y regalé todo lo que me recordaba a él. Cada cambio era simbólico, una forma de sanar las heridas profundas que aún dolían. Ya no era la mujer que lloraba en la oscuridad, era alguien que empezaba a recuperar fuerzas. La calma se fue asentando como un huésped amable, dándome la seguridad de que el pasado había quedado atrás. El silencio ya no era vacío, era libertad. Decidí que no quería seguir encerrada en el dolor y empecé a retomar las cosas que había dejado abandonadas. Salí con amigas, acepté invitaciones que antes rechazaba y volví a sentirme parte del mundo. Recuperé pasatiempos que me hacían feliz, como la pintura y los paseos por el retiro, que me devolvían la paz. Cada paso fuera de casa era una victoria contra el miedo y la tristeza. Descubrí que podía sonreír otra vez sin sentir culpa, que la vida me ofrecía nuevas oportunidades. La reconstrucción de mi vida era lenta, pero real.
Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte y segura de mí misma. No necesitaba demostrar nada a nadie, solo vivir con autenticidad y respeto hacia mí. Había comprendido que la traición, por dolorosa que fuera, no definía mi valor. Empezaba a ver el futuro como un lienzo en blanco donde podía dibujar lo que quisiera. La mujer que había sido destruida por la mentira se transformaba en alguien capaz de empezar de nuevo. La reconstrucción no era solo externa, era sobre todo interna, y ese cambio me hacía libre. Una mañana bajé al portal con la intención de hablar con la portera, la mujer que había cambiado mi destino con aquel papel. La encontré barriendo, como siempre, con su gesto discreto, y me acerqué para darle las gracias de corazón. Le confesé que, sin su valentía, quizá aún viviría engañada, soportando una mentira que me estaba consumiendo. Ella me sonrió con ternura, diciendo que solo había hecho lo que creía justo. Sentí una gratitud inmensa, no solo por el aviso, sino por la humanidad de alguien que se atrevió a arriesgarse. En ese instante comprendí que el valor a veces viene de quien menos esperas. Volví a mi piso con el corazón más ligero, sabiendo que debía reconocer la importancia de aquel gesto. La portera no era solo una vecina más, se había convertido en parte de mi historia, en la chispa que encendió mi despertar. Mientras subía las escaleras, recordé la primera vez que recibí el billete, con la piel erizada por el miedo. Ahora, al mirar atrás, podía ver cuánto había cambiado desde entonces. Ya no era la misma mujer desconfiada y rota, ahora era alguien capaz de agradecer y reconocer la verdad. Ese agradecimiento fue el cierre de una herida abierta. Con el tiempo aprendí que del dolor también puede nacer la fuerza. No solo me libré de un marido infiel, sino que recuperé mi libertad y mi dignidad. Empecé a hacer planes sola, sin miedo a equivocarme, construyendo poco a poco un futuro nuevo. Descubrí que podía reír de nuevo, que podía confiar en mí misma sin necesitar la aprobación de nadie. La mujer que había vivido sometida a la mentira ya no existía, en su lugar estaba alguien más fuerte y consciente de su valor. Era un renacer, una segunda oportunidad que la vida me estaba regalando. Miraba el pasado con cicatrices, pero ya no con lágrimas. Lo que antes me parecía una condena se convirtió en un aprendizaje que me enseñó a no depender de nadie. Sentí que, pese a todo el dolor vivido, había ganado algo más importante que cualquier propiedad, mi propia voz. Esa voz que había sido silenciada durante años ahora resonaba con firmeza y claridad. Cada paso hacia adelante era una victoria contra la humillación sufrida. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que mi historia no terminaba con la traición, sino con mi renacer.